No adoramos a la Biblia, no somos bibliólatras, sino adoramos al Dios que se manifiesta en las Escrituras. Por eso la palabra de Dios es inspirada, inerrante e infalible. En otro momento vamos a explicar todos esos términos. No tiene error, es inspirada, es de parte de Dios y no tiene fallas. No hay contradicción en la Escritura. Y Dios nos dejó su palabra para alimentar a su pueblo. Vamos a orar. Señor, te rogamos en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes a entender por medio de la obra de tu Espíritu Santo a través de tu palabra para que podamos entenderla y finalmente aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Señor, que en esta mañana tú nos hables. Por favor, te lo pedimos, Señor. Qué privilegio tenemos, Señor, de contar con tu palabra. La revelación, Señor Dios mío, Padre, que ha sido mostrada para nosotros. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza y la adoración es para ti. Tuyo es el imperio y es el poder, Señor. Oramos que tú nos sigas hablando, Señor, en nuestros corazones y en nuestras vidas para formar y moldear, Señor, mediante la talla de nuestro corazón, Dios mío, de que tu palabra hace para formar a Cristo. Esa palabra, Señor, que es como espada de dos filos, Señor Dios mío, que separa aún los pensamientos, las intenciones, el corazón, separa las coyunturas, los tuétanos, dice tu palabra, aún separa el alma, el espíritu. Señor, esa palabra nos traspase en esta mañana. Señor, oro, Señor Dios mío, para que tú me ayudes, Señor mío, a poder ser un expositor fiel de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Continuando con la palabra del domingo pasado, equipados para la obra, parte 2 sería el título. Dice en el capítulo 4, veímos la semana pasada, Cristo el dador de dones, dice, basado en el Salmo 68, verso 18, lo que Pablo hace una interpretación libre de esa palabra. Acuérdense que él está también tomando, si bien uno lee ese Salmo, el verso 18, donde está, dice, Dios tomó, le fueron dados los dones, ¿no? Los restos del botín de guerra, pero también había otras versiones que en esa época se conocía, y una de las versiones que pudo haber usado Pablo es la versión siríaca, donde habla que Dios dio a los dones. Entonces, Cristo es el dador de los dones. Ojo, en otros textos, por ejemplo, habla de que el Padre es el que da los dones, y en otro habla que son los dones del Espíritu Santo. Bueno, es peligroso querer separar. Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan unidos en pro de la edificación de la iglesia. Por ende, no es bueno y no es aconsejable separar, no, estos dones del Espíritu es don. Hay una especificación teológica, pero no es que hay una voluntad disociada entre ellos. Es la misma voluntad que está uno con el otro en una interdependencia y una conexión perfecta. Ahí vemos en las Escrituras, Cristo el dador de los dones, y empezamos a ver que Dios equipa a la iglesia con un fin y un propósito determinado. Y en el capítulo 4, verso 11, dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros. Algunos ven esta traducción como la definición de los ministerios quíntuples, por los 5 ministerios, pero en realidad se puede observar son 4, porque pastores y maestros, el conector del y, hace ver que es la misma cosa, pastor y maestro. Es verdad también que hay maestros de que no pastorean, pero sí todo pastor debe ser un maestro. Todo pastor debe ser un maestro porque uno de los requisitos para el ministerio pastoral debe saber apto para qué, para enseñar. Si no podés enseñar la palabra de Dios y no podés predicarla, entonces es una clara señal, por más carisma que tengas con la gente, por más que la gente te diga y que te guste orar y estar con la gente, compartir, si no podés enseñar y no podés predicar la palabra de Dios, es clara señal de que no estás llamado a ser pastor, a ejercer el ministerio pastoral. A lo cual no es ningún pecado y no es algo imposible, porque muchos dicen, bueno, ¿y qué voy a hacer si no es pastor? Todo lo que hacen los demás creyentes que no son pastores. Hay un montón de cosas para hacer en el servicio de Dios y eso es lo que apunta la palabra de Dios. En este llamado a la unidad, vemos a Pablo tejiendo este llamado a la unidad de la iglesia, basado en la unidad, como base de la unidad de la Trinidad,
Padre, Hijo, Espíritu Santo, y muestra a Cristo quien compró los dones en la cruz del Calvario. Por eso los dones, los regalos que Dios dio, tienen un gran valor. La cruz de Cristo valió para que Él obtuvo esos dones para darlos a la iglesia, distribuirlos según su voluntad y según la necesidad que haya en cada iglesia. No todas las iglesias son iguales, no todos son los contextos iguales. Si es el mismo Dios, por eso habla de un solo Dios, un solo Espíritu, entonces entendamos esa cuestión de fe para nuestras vidas. Y acá habíamos visto la semana pasada ya lo que era el ministerio de los apóstoles, que vimos como ministerios que son únicos y que son irrepetibles, que eran llamados y comisionados por el Señor Jesús, donde Dios primeramente apartó a 12 de sus discípulos. Él tenía muchos discípulos, pero él apartó a 12 y los llamó apóstoles. Luego de que Judas dejara el lugar, fue llamado Matías. Y después el último, como dice el mismo apóstol Pablo, yo el último como abortivo, fui llamado al ministerio del apostolado, que eran apóstoles de Cristo. Entonces ese ministerio ya es irrepetible porque tenían ciertos requisitos que tenían que tener. Ser testigos de las enseñanzas de Cristo, haber caminado con el Señor desde que su bautismo hasta ser testigo ocular de su resurrección. Además de tener toda la enseñanza y de haber sido llamado y comisionado por Jesús mismo. Entonces ahí tenemos unos requisitos que hoy en día es imposible que alguien los cumpla, a menos de que tenga unos 2030 años más o menos de edad, comprobable que pueda ser que haya caminado con Jesús. Y otro puede decir, bueno, pero como Pablo, porque Pablo fue llamado, sí, no, pero Pablo dijo yo como el último. O sea, ya no hay más apóstoles de Cristo. ¿Y cuál es el tema? Estos ministerios son regalos, pero aparte vimos que estos ministerios son dones de Dios para la iglesia. O sea, quiere decir que no tan solo decir uno recibe el don para ser apóstol, el don para ser pastor, el don para ser profeta, sino que eran hombres dones. O sea, en sí, los ministerios son el regalo de Dios para la iglesia. Este tipo de ministerios constituían el liderazgo de la iglesia, pero hay que salvaguardar un detalle. El liderazgo de la iglesia no funciona y bíblicamente no está puesto, y acá lo vamos a ver por medio de la Escritura solo va a deshacer ese mito y esa falsa visión de una visión piramidal. En algunos lados donde utilizan modernamente el apóstol, pero en realidad vamos a poner el pastor en iglesias, está el pastor y todos los demás una relación piramidal, de ahí para abajo. El pastor está en la cima y los demás todos para abajo. Ya los diáconos, los líderes, todo como un organigrama, una empresa. Bueno, el liderazgo piramidal no es bíblico. Nosotros no tenemos que mirar hacia arriba para mirarme en este caso a mí como el pastor, el líder. No. ¿Por qué? Porque el liderazgo bíblico es un liderazgo lineal. ¿Qué dice el Señor? Mis ovejas, oye, me voy y me siguen. No está, entonces nosotros seguimos al gran pastor y obispo de nuestras almas, que es Cristo. Pero después, a nivel de seres humanos, nosotros hacemos un seguimiento de la palabra de Dios, en lo cual Dios constituyó a algunos en estos ministerios que mencionamos, pero para hacer un seguimiento lineal. Yo no estoy mirando el ungido allá arriba, yo quiero llegar allá porque el pastor se lo ganó. Porque trabajó y se esforzó, entonces es reconocido. Arrancó limpiando baños y se esforzó cebando muchos mates en las reuniones, entonces vamos a dar el pastorado. No, porque es por voluntad divina, es un llamado divino, un ministerio puesto por el Señor, pero no es mirarlo hacia arriba. Para lo único que miramos arriba es a Dios, es a nuestro Padre. ¿Cómo es el seguimiento? Es lineal. Yo sigo el ministerio de la palabra, sigo, pero yo no estoy mirando como casi idolatrando. El liderazgo piramidal es algo de mercadotecnia, es como que mal interpretó esto Roma desde su arranque para poner el papado y para hacer casi como una monarquía. ¿Qué quiero decir con esto? En la iglesia no hay jerarquías. En la iglesia no es bíblica la jerarquía. Acá está el ministerio, acá está el ungido, acá está el otro y aquel, por poco hay que hacerle reverencia a una persona. No. Para nada. No hay jerarquías en la iglesia. En la iglesia lo que hay son roles. Lo que pasa que por otro lado también, y se entiende en algunos lados, como en este mundo está tan caído, tan depravado,
y lo que sigue es un espíritu anárquico, que es anarquía, es sin gobierno. Todos quieren hacer lo que yo quiero, entonces donde a mí se me ve que hay algún límite, alguien que diga algo y menos que no me vaya a gustar, no, esto no. Por eso después surgieron los ministerios, las iglesias en casa, las iglesias virtuales, porque bueno, yo miro en YouTube y miro al pastor que me gusta, y si no me gusta lo cambio, pongo otro que me gusta, y me estoy haciendo un ídolo, pero no es el Dios que realmente se refleja en las Escrituras. Por algo Dios llama a la comunión del pueblo. Tiene que ser activo en la comunión del Señor como iglesia. Entonces entender de que Dios hace lo que es un orden, pero no es un orden jerárquico, son roles, son oficios del Señor. Nosotros como bautistas se los conoce teológicamente como los oficiales de la iglesia, los cuales hoy nosotros se reconoce en la iglesia bautista, los ministerios son los dos ministerios, pastores y diáconos. Son los ministerios oficiales de la iglesia. Porque entendemos que el ministerio apostólico ya ha terminado, cumplió su función. Porque estos ministerios, así como el ministerio profético, tenían un rol fundacional en la iglesia y en la iglesia que tenía que madurar. Acuérdense que las iglesias en ese tiempo estaban en pañales, necesitaban madurar y crecer, y sí tenían también ministerios proféticos que traían palabra de Dios. Entonces veíamos así también a las personas, veíamos a los profetas y veíamos a los apóstoles, que después también en la Escritura hay en otros textos que habla de apóstoles, caso Bernabé, Timoteo, Tito, Epafrodito y otros más que eran como delegados apostólicos, pero no estaban en autoridad como los apóstoles de Cristo. Los apóstoles de Cristo también tenían, no solo que no seguían señales de apóstoles, sino también, ¿qué cosa? Tenían autoridad en la iglesia en una forma universal y vitalicia. ¿Qué quiere decir? Ellos tenían autoridad sobre toda la iglesia de Cristo. Podían estar en cualquier iglesia y tomar decisiones e influir porque tenían esa autoridad de parte de Dios, porque eran los emisarios de Cristo, pero también que tenían una autoridad vitalicia, o sea que el día que ellos se morían, ahí terminaba su autoridad. Y después no hubo ningún preparativo para la continuación de los ministerios apostólicos. En la historia de la patrística, por ejemplo, Clemente de Roma fue discípulo de Pablo, pero este hombre escribió una hermosa carta a los Corintios, pero Clemente de Roma termina escribiendo también y diciendo, miren, yo les escribo, pero no como autoridad, como apóstol. Entonces ya te das la idea de que no se continuó. Después, allá por el 2001, a uno se le ocurrió la genial idea de inaugurar, porque a él se le antojó, la segunda edad apostólica, y que tenían la misma autoridad que en la primera edad apostólica, ellos en la segunda, y continuó el movimiento apostólico y profético moderno, donde incluyen todas, se derivó en Sudamérica el Evangelio de la Prosperidad, la confesión positiva y demás yerbas, que son movimientos heréticos, son herejías. Por otro lado también tenemos los profetas en la antigüedad, y no se puede mirar a los profetas como era en la antigüedad. ¿Por qué? Porque los profetas tenían una función, y esto quiero ser claro hoy en día, los profetas, como dice, constituyó unos apóstoles a otros profetas. La palabra profética viene a ser el proclamador de la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios en el Señor, profundizando en este sentido, quedan las personas que continúan la misión apostólica, pero los profetas estaban en el consejo de Dios. Ellos, en forma primaria, escuchaban y veían la palabra de Dios. Eran vocero y portavoz del Señor. Eran órganos de revelación y fundamento para la iglesia. Este oficio tampoco tiene sucesor hoy en día. Efesios 2:20, tenemos este fundamento sobre apóstoles y profetas cuya piedra angular es Cristo. Ahora, mucho se puede escuchar por otros lados. No, porque están los profetas modernos hoy en día, que están para decirte esto, guiar a la iglesia y tener, por otro lado, algunos, he escuchado uno, porque como los tiempos de Elías, Dios va a levantar un avivamiento y se hacen la idea de que la gente, bueno, iba a convertirse por mil en la calle por la palabra del profeta. Bueno, ya cuando empiezan con el tema del tiempo de Elías, Eliseo, ya está, váyase tranquilo, no se haga ningún problema. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús mismo estableció lo siguiente, que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Juan el Bautista fue el último profeta que se puede observar con el modelo profético del Antiguo Testamento. El modelo de profeta del Antiguo Testamento llegó hasta Juan.
Entonces, ¿qué pasa? Mateo 11:13, eso está diciendo. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Juan el Bautista es el último profeta que continuó con ese manto profético, por decir así, del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la función en el Antiguo Testamento? De hecho, por un lado, vemos que inclusive Moisés era profeta. Moisés era el líder y era el pastor de alguna manera de Israel, pero también era el profeta. Y de ahí continuaron y Dios levantó Isaías, Jeremías, Ezequiel y los demás profetas menores, Abdías, Habacuc, todos los demás. Pero ¿cuál es el tema? No en toda la historia de Israel se ve esos grandes movimientos de milagros portentosos. Si leemos detenidamente la Biblia, tenemos eventos de milagros en el pueblo de Israel. Estamos hablando, sí, cuando Dios liberó a Israel de Egipto, toda su travesía en el desierto, después un tiempo no. Después de tanto en cuanto en el tiempo de los jueces, Dios destruía ejércitos, por ejemplo, con solo 300 hombres que no levantaron espada. Tuvieron que romper con Gedeón. Y después en los tiempos de Elías y Eliseo había un tiempo de milagro y de prodigio, pero fueron momentos, pero no era que todo el tiempo. Y segundo, por otro lado, con esto ya no podemos decir, como era el tiempo de Elías y Eliseo, porque Dios ya terminó esa etapa. Porque hoy tenemos la revelación máxima. ¿Y cuál es la revelación máxima de Dios para la humanidad? Cristo. Dice la Escritura que en otros tiempos Dios nos habló por distintos medios, aún a través de nuestros padres, a los ancianos, por medio de los profetas, pero hoy nos habla, ¿por qué? Por el Hijo, Hebreos 1:1. La revelación máxima es el Hijo. Y en el Nuevo Testamento, acuérdense que el libro de los Hechos es un libro histórico, no es un libro normativo para la iglesia, donde nosotros vemos la evolución y es un poco el cambio y es el paso entre la ley y el Nuevo Testamento. Es la transición, entonces quedaban profetas, pero a medida que fue pasando el tiempo, ese ministerio fue cesando también. Para ser reconocidos tenemos a Agabo, un hombre muy utilizado por Dios, y tenés otras personas que también eran utilizados como fuente de revelación también para la iglesia, y lo que hacían esencialmente era predicar la palabra de Dios, enseñar a la gente, cosa que hoy tenemos que hacer. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la función del profeta? Solamente el 10% del ministerio era adivinar el futuro. El otro 90% era amonestar y llamar a la nación de Israel para guiarla al arrepentimiento y amonestarla cuando cometía injusticia, cuando cometía opresión, cuando cometía idolatría, era llamar a arrepentimiento. ¿Por qué? Todo basado en Deuteronomio 28, Deuteronomio 29. La bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia. Ahí está Deuteronomio capítulo 28 y capítulo 29. En base a eso, Dios levantaba profetas para llamar a Israel al arrepentimiento. Eran más que también personas que denunciaban la injusticia social que cometía Israel en ese momento. De hecho, uno de los profetas le llamaba a mujeres que eran muy ricas en la zona de Israel, una zona muy productiva, en la zona de Basán, donde había mucho ganado vacuno, y les decía vacas gordas, denunciando la opulencia que hacían mujeres ricas y no tener ningún tipo de interés por otros hermanos que estaban muertos de hambre. Entonces era una denuncia violenta también contra la injusticia que se cometía. Y esa era la función del profeta, no era adivinar el futuro. Sí, Dios les daba visiones y dejaron escrita lo que era para nosotros, pero eso ya no puede ser. ¿Por qué? Porque Israel era una nación teocrática, una nación que se regía por la ley de Dios y el gobierno era teocrático, o sea, gobierno de Dios. Hoy en día ya no es así, no aplica a nosotros en el Nuevo Testamento. Cada nación tiene leyes y estatutos y debemos someternos a las leyes siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios. Ahí tenemos libertad de Dios en no obedecer todas las leyes. Pero, en definitiva, en el Nuevo Testamento, los profetas tenían que predicar la palabra de Dios, tenían que enseñarla, educar a los hijos de Dios. Entonces, tener en ese sentido, tener claro la obra de los profetas y como dones de parte de Dios. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. Hoy en día, quienes continúan con esa responsabilidad mediante la predicación y la aplicación de la palabra, los pastores y maestros. Pero esos dones, ahora uno puede decir, bueno, se terminó todo. Tenés a estos hombres y hoy en la iglesia se mueve en el don profético.
que es distinto. Uno puede decir, bueno, Dios puede poner un sentir, una sensación por su espíritu, pero ¿qué pasa? ¿Cómo uno profetiza? Porque ¿cuál es la función de los profetas? Traer palabra de edificación, exhortación y consolación. Tiene esas tres funciones el profeta en el Nuevo Testamento. Exhortar es invitar a alguien a algo, invitarlo a que se arrepienta también, como dice Pablo, si viene un incrédulo a la iglesia y su corazón es descubierto de una palabra, esa persona se convierte, se arrepiente de su pecado y es salvo. Y también edifica la iglesia, es exhortar, edificar. ¿Cómo edificar? Bueno, uno edificar a través de la enseñanza. Uno, como por ejemplo, como creyente, puede estar inclusive sin saberlo, pero estar usando un don profético. ¿Cuál es el tema? Viene una persona y te cuenta un problema. Y no sos el pastor. No tenés por qué serlo, pero que tengas buen manejo y seas maduro en Cristo y te cuenta un problema. Mirá, yo te voy a decir, mirá, te quiere consolar, está triste por determinado tema. Mirá, la palabra de Dios dice que Dios es nuestro consolador y Dios es el que enjuga todas nuestras lágrimas. Entonces, bueno, y ora por esa persona. Ahí le estás leyendo la palabra de Dios y ahí lo estás consolando y estás cumpliendo el ministerio profético. Tenés que exhortar, mirá, te están mandando tantas macanas, bueno, tenés que arrepentirte, dejar tu pecado, porque la palabra de Dios, y lo empezás a instruir, aquel que encubre su pecado no prosperará, mas aquel que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Dar consejo y en base a la palabra de Dios, en la consejería, ahí estás cumpliendo el rol profético. Dar palabra de consolación y de edificación. No temas porque tu Dios está contigo. Entonces estás edificando. ¿Cómo edificás? Es lo que estoy haciendo yo, enseñando la palabra. Eso edifica, va poniendo ladrillo sobre ladrillo. Entonces ese es el rol, cumplir el rol profético de la iglesia en este nuevo tiempo. Y por ahí en la consejería puede darse discernimiento de espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Discernir pensamiento, no es estar viendo fantasmas o demonios. Discernimiento de espíritu tiene que ver con ver las intenciones del corazón. Y a veces se puede dar, no siempre, a veces se puede dar, es como cuando estás haciendo consejería y viene una persona y te dice tal cosa y te empieza a no cerrar. No, me parece que acá no estás diciendo todo. Y Dios te da luz para inquirir de lo que vos ya también te preparaste conociendo la Escritura. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a ser edificada esa persona y confrontada. Entonces, se cumple eso. Y por otro lado también habla de los evangelistas. Caso Felipe. Felipe, como habla en el libro de los Hechos, capítulo 21, 8, y como habla Hechos 13.1, donde él fue arrebatado, inclusive para predicarle a quién, al eunuco, al etíope, era un evangelista, pero él también era miembro de uno de los 7 diáconos que fueron puestos, ¿para qué? Para servir la cena, para servir los alimentos en medio del pueblo de Israel, en la iglesia recién nacida en Jerusalén. Pero aún, ¿qué hacía él? Predicaba la palabra de Dios y enseñaba la palabra de Dios. Y el otro ministerio, que acá algunos los separan, pastor y maestro, pero en la conjunción del griego también se ve pastor y maestro, es el mismo ministerio, que está llamado a ¿qué? A cuidar el rebaño, a velar por él. Y esto lo hace especialmente alimentando las ovejas. ¿Cuál era la función del pastor? Cuidar a las ovejas para que no la agarren los lobos, y también llevarlas a pastos frescos, a pastos donde puedan alimentarse. Ahí es la función natural de cualquier pastor, pero el pastor, en el sentido bíblico, tiene que cuidar a la grey. ¿De qué cosa? Tiene que enseñarla, alimentarla a través de la exposición de la palabra, de la enseñanza, y para también librarlos del engaño, que esos serían los lobos rapaces, que como dijo Pablo a los ancianos de Éfeso, cuando él se estaba despidiendo, dijo, mira hermano, que detrás mío vendrán lobos rapaces que no perdonarán a las ovejas. Hechos capítulo 20. Que dice, miren bien, cuiden a la iglesia de Cristo que Él compró con su propia sangre, porque vendrá detrás de mí lobos rapaces que no perdonarán a las ovejas. Entonces, fíjense en la encomienda que tenemos de parte de Dios los pastores. Y que rendiremos cuenta delante del príncipe de los cielos. Rendiremos cuentas delante del Dios Altísimo también. Porque la palabra de Dios, por eso habla la Escritura de la iglesia, debe también cuidar y honrar a los pastores. Honrar, no estamos hablando de complacencia. No estamos hablando de que honrar al pastor es decirle todo que sí y ser una corte de adulones. No. Honrar y ministrar es darle honra, por ejemplo.
Fíjense en la Escritura a Timoteo, ¿qué es lo que le dice? Fíjate, aquellos que prediquen y enseñan, que son dignos ¿qué? De doble honor. Fíjate los ancianos, que son dignos de doble honor, más aquellos que se dedican a la predicación y la enseñanza de la palabra. Dice la Escritura que también hagamos partícipe de todo bien a aquellos que están enseñando y predicando la palabra. Haga partícipe de todo bien, no está diciendo, como algunos dicen, dinero. No, de todo bien, de toda benevolencia, buen trato, respeto, consideración. Pero ese amor también tiene que ver con a veces juntar valor, hablar con el pastor respetuosamente y decirle: en esto te estás equivocando. El pastor no es infalible. ¿Por qué hablé la semana pasada de que la unción está sobre la iglesia? Primera carta de Juan, capítulo 3. ¿Por qué nos dice la Escritura de que la unción estaba sobre la iglesia? Porque ahí Juan no está hablando, dice que ustedes no tienen necesidad que nadie les enseñe, porque el Espíritu Santo les va a guiar a todas las cosas. Ah, ¿ve? Entonces yo no necesito a nadie, sino que yo me quedo orando solo y ayunando y Dios me va a hablar. No. En el pasaje anterior, Juan mismo está hablando de la necesidad de maestros. ¿Qué es lo que está hablando? Que aún han escogido la iglesia del Señor, que está obedeciendo a Dios, que se sumerge en su palabra, serán guardados por el Espíritu Santo del error. Pero no es que no se necesiten maestros, porque sí se necesitan maestros. ¿Para qué? Para poder enseñar la palabra de Dios. Por otro lado también, los evangelistas tienen una relación directa con la predicación evangelística de ganar almas para el Señor. Y una de las cosas que este don también sigue, y hoy en día, así como apóstol y profeta no, los evangelistas continúan, porque hay necesidad de predicar el evangelio, absolutamente. Mucha gente necesita la salvación de Cristo, amén. ¿Quiénes son los evangelistas? Bueno, algunos son esos ministerios itinerantes que van recorriendo y van fundando iglesias, serían los misioneros. Y también Dios levanta personas con esa carga genuina para que vayan y prediquen y enseñen la palabra de Dios. Porque eran los que continuaban, el misionero fundaba, establecía ministerios, pero quedaban los evangelistas para seguir alentando y seguir enseñando la palabra. Otra de las cosas también, como vemos en las Escrituras, el anunciar el evangelio y el evangelismo estaba profundamente arraigado en el corazón del ministerio de Pablo. Pablo era apóstol, pero también era evangelista. Y a Timoteo, ¿qué le dice? Tú pues cumple tu ministerio. ¿De qué? De evangelista. Cumple tu ministerio. Segunda a Timoteo, acompáñeme. Capítulo 4, verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Le está dando el anciano que está por ser ejecutado, pero está enseñando, está dando las últimas directrices hacia su discípulo. Estamos llamados. El don y oficio de capacitación divina y la comisión eclesiástica están unidas. ¿Qué quiere decir? Para pastores y maestros, el don, el oficio y la capacitación divina están unidos de la mano, pero también la encomienda eclesiástica. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo aparecerme un día y decir, bueno, Dios me llamó a ser pastor, y a partir de ahora me tienen que obedecer y tienen que hacer lo que yo dijo porque Dios me llamó a ser pastor, porque yo leí la Biblia. No, para un momentito. La iglesia te tiene que conocer. La iglesia tiene que conocer tu testimonio. Y es la iglesia en definitiva la que va a dar, digamos, la aprobación de que vos seas llamado a ministerio pastoral. Si ven una persona que no tiene trato con nadie, que es mal llevado, que tiene problemas de disciplina, mal testimonio afuera, por más que sea un teólogo, esa persona no puede ejercer el ministerio. La iglesia no puede reconocerlo como pastor. ¿Por qué? Porque su testimonio deja mucho que desear. Al menos es inmaduro, para ir a decir, no es que no tenga llamado, pero debe madurar. Si no se asemeja a Cristo, no estamos hablando de la perfección. O puede ser buenísimo, ser amado por la iglesia, puede contar buenos chistes, hasta poder tener paciencia y orar por los hermanos y tener un gran cariño con los hermanos, hasta puede aconsejar a veces. Pero si no sabes enseñar y no sabes predicar, que eso es un talento, no es natural, eso es un don de Dios. Ahí está la diferencia, no es que yo tengo capacidad de enseñar por mí mismo,
Y Dios, bueno, es como que me mejoró la calidad de lo que yo ya tenía. No, es un don extraordinario que Dios dio y otorgó para que su voluntad sea hecha y para que sea su nombre glorificado. Otra de las cosas también, hablamos de Dios me dijo. Bueno, los profetas también en la antigüedad y también en la iglesia primitiva, como dice Pedro, en la antigüedad ninguna palabra profética es traída por voluntad humana. Por ende, yo no puedo pararme acá y decir tal cosa porque yo tengo ganas de decírtelo. Y ninguna palabra profética, dice la Escritura, que es de interpretación privada. Entonces entendamos, hermano, en la Escritura, cómo Dios llama a los pastores. Juan Calvino hacía este comentario sobre los creyentes y dice, por tanto, son dementes aquellos que dejando los medios de edificar a la iglesia, esperan revelaciones secretas del Espíritu Santo, y los orgullosos que se contentan a sí mismos con la lectura privada e imaginan que no necesitan el ministerio de la iglesia. Eso hablaba Juan Calvino respecto a aquello que yo me quedo en mi casa leyendo y bueno, Dios me habla ahí. Estás errando garrafalmente. Se necesitan, porque estos ministerios son ministerios del liderazgo de la iglesia y son ministerios de fundación y de enseñanza para un propósito, o sea, no se puede desechar. Porque eso en realidad es la manifestación del espíritu anárquico de esta época e individualista, y la Escritura nos enseña, si nos está llamando a unidad, Dios también en esa unidad trae un orden. Ahora, ¿el pastor es más oveja que una persona recién convertida? No. Es exactamente lo mismo. Yo soy tan oveja como cualquiera de ustedes, aquel cristiano que haya nacido de nuevo. Soy exactamente lo mismo. No se es más oveja. Si hay una madurez espiritual y si hay un propósito y un llamado de Dios. Así como también Dios llama diáconos, así como Dios llamará, y es mi oración y la visión de este ministerio, que Dios no solo crezca en número, tiene que haber multiplicidad pastoral. Fervientemente creo y defiendo la pluralidad pastoral. Una iglesia con más de 50, 60 miembros ya debe tener más pastores. Varias funciones distintas. Una es el cuidado mutuo, de que no se te agrande, no se te hinche el saco, cuidarte en tu santidad, rendición de cuentas y aparte se aligera la carga. Entonces, tiene muchos beneficios. En su gracia Dios sabrá si los va a dar o no. Es mi anhelo, es mi plan que yo le presento a Dios. No mi plan, la visión que yo he tomado. Ahora, Dios lo hará en su momento. Entonces, ¿para qué todos estos ministerios? Dios dio estos dones, son hombres dones. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hay tres cosas que se puede ver en este sentido, que se pueden separar. Una de las cosas que podemos ver, el servicio, el ministerio, que la palabra viene diaconía. Y la palabra tiene que ver con servicio. Los ministerios estaban preparando a los suyos. ¿Y a quién está preparando? A la iglesia. Esto rompe con la visión clerical. O sea, el clero y el laico. Digamos, el profesional, los ministerios que están acá arriba de todo y el pueblo sencillo que viene al culto y se va y recibe nada más. No. Acá la Escritura habla que están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación de la iglesia. Son tres cosas que se pueden separar acá en la Escritura. O sea, apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. Y hoy en día pastor y maestro están... Y de hecho esto no es una lista de todos los ministerios, porque también había presbíteros, había diáconos, había obispos. Tienen una función. Si bien son presbítero, pastor, anciano, es la misma oficina, en esencia, pero una realidad también. Dios tenía diáconos. Y como bautistas se los reconocemos como los oficiales de la iglesia, que la diferencia entre el pastor y el diácono es que el diácono no está obligado a saber enseñar y predicar la palabra. Pero después, ¿cuáles son las bases? Un cristiano maduro. Esa es la esencia. Y también veamos en este sentido, que en este servicio es el trabajo ¿de qué? De los laicos. No es una élite clerical, o sea, que toda la iglesia de Dios debe estar involucrada.
En el servicio toda la iglesia de Dios, porque como vimos la semana pasada, Cristo otorgó dones a la iglesia, o sea, todo creyente tiene al menos un don que Dios te lo dio para que lo pongas en sus manos y lo pongas en el servicio, en la congregación donde vos estás enraizado, donde vos tomás la membresía en tu iglesia local, para que Dios te use para edificación. Como decía un autor, el rechazar esta posición, el rechazar los dones, el abstenerse, si no, yo no hago nada, primeramente es una afrenta contra Dios mismo, quien ganó y quien otorgó esos dones. Es un rechazo a su amor y su sabiduría y es una gran pérdida para la iglesia. ¿Por qué? Porque por ahí, en vez de estar esa persona ocupando el rol y sirviendo a Dios donde Dios lo llamó, se sobrecarga a otro, la iglesia se sobrecarga porque esa persona no está. Es como decir, Dios es como si fuera un reloj con un engranaje bien armado, pero resulta que uno de los engranajes decide, no, yo no voy a andar y me corro, porque no tengo ganas, me aburrí de dar vuelta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todo ese reloj ya no funciona o no funciona correctamente. Por eso se debe extirpar de la mente y del corazón de los creyentes, bueno, eso lo tiene que hacer el pastor y la función del pastor. Yo vengo a recibir de Dios nomás. Esa mentalidad consumista del venir al supermercado o restaurante que me den la comida que a mí me gusta y si no me voy, no es bíblica. Es ¿qué puedo hacer yo para Dios por su evangelio? Estamos hablando de este sentido en tres cosas. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y una de las cosas que nosotros podemos ver en este servicio es la perfección, edificar. Y fíjense que en el original no dice la obra del ministerio, la obra de ministerio. Y no puede haber perfeccionamiento sin el servicio unos a otros. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Verso 10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que están orando día y noche por ello, para que veamos, lo querías ver a los hermanos de Tesalónica otra vez, para que completemos lo que os falta en vuestra fe. O sea, llevaba a perfeccionar. Hebreos 13:21, Dios perfecciona a su iglesia. Hebreos capítulo 13, verso 21, es el último capítulo de la carta a los Hebreos, y el autor dice lo siguiente: os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero fíjense que él hace apto para toda buena obra. Dios está haciendo por medio de esos ministerios. Podamos ver también que la iglesia entera debe estar ocupada en la labor espiritual. Ahí se extrae algo que se recuperó en el siglo XVI en la Reforma Protestante. ¿Cuál fue? El sacerdocio de los santos. ¿Qué quiere decir? Ahora somos todos sacerdotes en un sentido espiritual, sí, porque tenemos el libre acceso a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo creyente puede orar e interceder por otros. Y toda la iglesia tiene que estar involucrada en el trabajo, en la labor espiritual de la edificación mutua. Cada uno en los roles que Dios le haya puesto, lo haya llamado, según la capacitación que Dios ya se ha dado. No todos son pastores, no todos maestros, pero hay un montón de otras áreas en la iglesia que se puede servir. Consejería, evangelismo, escuelas bíblicas, tareas de misericordia. Un montón de cosas, como que uno empieza a abrir un montón de ventanas y hay un montón de cosas que se pueden hacer y que son bíblicas y que son necesarias. Pero si yo me cierro en la mía, porque ¿cuál es el error que cometen muchos? Y no, yo no puedo. ¿Y quién te dijo que vos por tu fuerza vas a poder? ¿Quién te dijo que es por tu capacidad? Cristo es el que te dio el don. Ahora que vos decidas enterrarlo, problema tuyo. Después Dios te va a pedir cuenta también. Porque Dios va a venir un día y te va a decir, bueno, rendime cuenta de lo que hiciste con el talento que yo te di. No, tuve miedo, entonces lo enterré. Y si sabía que yo era severo, ¿por qué lo enterraste? En vez de llevarlo al banco para que yo después me lleve los intereses. Yo te dejé eso para que haga. No, pero no va a haber excusa después. La iglesia debe dejar de dormir
La iglesia debe dejar de estar durmiendo la siesta, paveando. La iglesia debe despertarse. La asistencia a la iglesia, dice Hendrickson, la asistencia a la iglesia debe ser más que escuchar al pastor X, a menos que en relación al culto haya una adecuada preparación, un deseo de comunión cristiana, una participación de todo corazón y un espíritu de adoración. Existe el peligro que se transforme en un sacrilegio dominical. Bueno, yo vengo a escuchar al pastor y bueno, después me voy. Estás cometiendo sacrilegio. Yo estoy acá y no sé ni para qué estoy acá. Estás cometiendo sacrilegio. Cuidado, iglesia. Despertate. ¿Qué es sacrilegio? Tomar aquello santo como algo común. Es pecado. Muchos se tienen que arrepentir. Pero yo antes servía, pero ahora, mirá, ya el tiempo que tengo y ya no hice tanto. Dios es el que puede restaurar tu vida y renovarte. Pero tenés que humillarte bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Dejarte moldear. Una de las cosas es tener un espíritu enseñable. Pero no un espíritu enseñable, decir, bueno, si yo escucho todo, me entra por acá y me sale por allá. Eso es ser un negligente. Y en el fondo no sos humilde, sos un soberbio, porque no te arrepentís y no querés hacer caso a la palabra de Dios. Ahora, si lo que en este púlpito o en la enseñanza se enseña algo que está fuera de las Escrituras, no lo tome, tíralo a la basura, por favor. Entiendan. Yo con eso estoy tirando un bombazo contra los ministerios pastorales, los ungidos de hoy en día. Mentira. Entonces debemos tener en cuenta, en resumidas cuentas, de que Él mismo constituyó ministerios para el liderazgo con la idea de formar y de edificar a los santos, de fortalecerlos, de hacerlos nuevos, de llevarlos. Nuestra función como pastores hoy en día, ¿cuál es? Predicar la palabra de Dios, y creemos en esta, la suficiencia de las Escrituras. Pablo le escribe a Timoteo, fíjese el encargue que le deja, hace mucho espectáculo, show, junta mucha gente. ¿Cuál es la petición que le da? Su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y de que el hombre sea perfecto no está hablando de ser una persona sin defecto, sino está hablando de ser maduro. Y la forma que Dios hace crecer y madurar a la iglesia es mediante ser perfeccionada por la enseñanza de la palabra. Fíjense lo que Pablo le decía también. ¿Y cuál es el tema? Yo podría ser el pastor buena onda, tomar mate todos los días con todos los hermanos, lo que no quiere decir eso, que no quita la visita pastoral o tener entrevista con el pastor. Pero ¿cuál es mi labor principal como pastor? Traerles comida sólida y buena. Y como dice la palabra, como Pablo le dice a Timoteo, y ahí sí hay sucesión apostólica. En el ministerio pastoral está esa sucesión de enseñar y proclamar la palabra de Dios, no lo que a mí se me ocurre. Capítulo 4, verso 1, segunda carta a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos, que en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos que cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo conmoción de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy hay lugares, se denominan iglesias, escuchando falsedades y herejías, y los que escuchan son tan culpables como los que están enseñando esas basuras. No hay inocente en esos movimientos. Llaman al movimiento carismático y todo el Espíritu Santo descontrol. Hablan de profetizar, hablan toda la iglesia, hablan todos en lengua, contradiciendo la misma Escritura. ¿Qué decía en la iglesia primitiva? Corintios capítulo 12. Si alguno profetiza, a lo sumo hable 2 o 3 a lo sumo y en orden, y que otro interprete. Hoy en día tenemos el canon cerrado, tenemos que interpretar y tenemos que dar las Escrituras. Y el Espíritu Santo nos ilumina. Porque si hubiera profetas modernos, tenemos que estar añadiendo a la iglesia todas las palabras que se le ocurre a ellos, añadirlas a la Biblia.
Y toda la iglesia en el mundo tendría que escuchar esa palabra y obedecerla, porque esa autoridad tenían. Los profetas que continuaban, también apóstoles y profetas, esos profetas también tenían palabra de Dios de tipo práctico a la iglesia. Salir de un problema basado en la Escritura y también salía alguna solución. Sí. Pero hoy en día tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo ministrando. Desde ese momento mora permanentemente en nosotros. Debemos entender de la palabra del Señor cómo podemos ver en las Escrituras. Cuidar las ovejas por la enseñanza y la predicación. Pedro mismo no se presentaba, el apóstol Pedro. ¿Qué dice en capítulo 5, primera carta de Pedro? Dice lo siguiente: yo también anciano como ustedes. ¿Cuál debe ser el espíritu pastoral? Porque yo estoy para mandar. Bueno, errado. La Escritura, sí está la función de gobierno, pero un gobierno desde el amor, con un espíritu apacible, porque el pastor apacienta ovejas. Como el Señor le dijo a Pedro, ¿me ama? Sí, apacienta mis ovejas, llevarlos a paz. Pero también están en llevar a paz, como Pedro le dice a Timoteo, como Pablo dice a Timoteo, reprende. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ese es el ministerio pastoral. Acá no es la autoridad el que tiene la pistola. No es el autoritarismo, esa es la falsa visión del gobierno eclesiástico romano copiado por la iglesia evangélica, de hombres iluminados que lo único que hacen es el dominionismo, es el esclavizar al hombre por el hombre. Esa doctrina no es bíblica. El dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo, tan dueño de ustedes como dueño mío. Dios dio dones, hombres, dones, o sea, yo soy un regalo para la iglesia. Que a usted le guste o no, bueno, esas son cosas. Pero mi persona es un regalo de Dios a la iglesia. ¿Porque yo soy mejor? No, por la gracia de Dios. Exhorta, reprende. O sea, en muchos casos, mi función es arruinar la fiesta. Cuando se tiene que hablar con una persona y llamarla al orden y arruinar la fiesta. Está incómodo. De hecho, el ministerio pastoral, ¿saben qué pasa? Muchas veces trae hasta inconvenientes físicos por el estrés que lleva. Lidiar con el pecado de muchas personas es complejo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tú por causa de tus enfermedades, toma un poco de vino. Porque era en realidad el agua ahí en ese lugar donde estaba Timoteo, el agua contaminada, no. El contexto de la palabra nos da lo siguiente, el lidiar con el pecado de otro. Eso repercute en el estómago porque lleva estrés. Pero el pastor entonces es un carnal que no confía en Dios. No, es un ser humano también. Por eso la iglesia también debe cuidar al pastorado. Amarlo, entenderlo, llamarlo al orden cuando tenga que hacer. Ojo, la iglesia puede disciplinar a un pastor. Un pastor no es más oveja que cualquier otro. No es el liderazgo clerical, no es el clero profesional y el pueblo. Toda la iglesia, servicio mutuo, edificándose los unos a los otros, miembros los unos de los otros, cada uno cumpliendo su rol y trabajo en el Señor. Toda la iglesia tiene que estar involucrada. Salí, iglesia, de la mentalidad clerical, de esa visión católica romana que es antibíblica. Salí de esa falsa visión. Involucrate. Como último, ¿qué decís del servicio? La iglesia tiene que estar involucrada. ¿Y vos qué haces? En este año, meditá y pensá. Y yo no sé el don que tengo. ¿Saben cómo vas a descubrir el don que Dios te dio? Trabajando y sirviendo al Señor. Ahí en el área de servicio, ahí Dios te va a ir mostrando qué don. Y la gente va a ir viendo qué don tenés y qué es lo que Dios te llamó. Entonces, hermano y hermana, no te niegues al Señor. Y yo no puedo, obvio, pero es en el poder de Dios, no en el tuyo. Su gracia es la que te asiste. Su poder es la que te levanta. Su voluntad es la que te ha llamado. No te niegues. ¿Va a haber problemas? Y sí.
Yo te digo, te involucraron en un equipo de servicio y no va a pasar un mes que no tenga un roce. Pero Dios también es el parte del trato mutuo, de matar el orgullo, la vanidad, el individualismo, de matar el pecado egocéntrico, egoísta, interesado en uno mismo que tenemos. Así que, hermanos, a despertar y a poner las manos en el Señor. Dios puso estos ministerios para edificar a la iglesia, para la obra de ministerio, a los santos. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta tu palabra. Oramos para que vos te glorifiques, que vos llenes, Señor, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, y que tú nos ayudes, nos guíes a tener conciencia de lo que es ser miembro de tu iglesia. Señor, que ser miembros, como una definición, que es un conjunto de personas que están de acuerdo, se reúnen regularmente para adorar a Dios y ser edificados mediante la exposición del Evangelio y cumplir con los sacramentos, estos bautismos y Santa Cena, y ser exhortados por el liderazgo debidamente establecido. Puede ser una definición todavía burda, Señor, muy pequeña, muy pobre, pero en esencia, Señor Dios mío, esa es tu iglesia. Por eso oramos que este conjunto nos cuidemos mutuamente los unos a los otros. Entender que el amor debe prevalecer para cuidarnos y amarnos mutuamente. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, que ponga a disposición, porque esto yo no lo puedo generar, es tu Espíritu, Señor. Tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros. Obra, Padre, en cada corazón y en cada vida. Que sean, Señor, quitados los temores, que sean quitadas las dudas y que tu favor sea obrando en cada vida, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.